Agosto, día 27. San Cesario, obispo de Arles. San Cesario, una de las mayores lumbreras de la Iglesia galicana, nació el año de 469 en el territorio de Chalons, a las márgenes del río Saona, de padres distinguidos por su antigua nobleza, pero mucho más por su ejemplar piedad. Tomó el gusto a las cosas de Dios desde su niñez. Aún no tenía 7 años y ya se enternecía a vista de un crucifijo o de otra cualquiera imagen devota. Volvió un día a casa medio desnudo, y sus piadosos padres quedaron gustosamente sorprendidos cuando supieron que había dado parte de sus vestidos a un necesitado. Creciendo su virtud con la edad y su disgusto del mundo con el amor de Dios, sin dar noticia a sus padres, se fue a buscar al obispo de Chalons y le suplicó que le cortase el cabello y que con la tonsura le concediese el hábito clerical. Estaba ya muy informado el obispo de la virtud del santo niño, y no sólo le concedió todo lo que le pedía, sino que también le agregó al clero de su iglesia a pesar de las oposiciones de su familia. Pero deseoso todavía de vida más perfecta y distante de la vista de sus padres, tomó la resolución de hacerse religioso en el célebre monasterio de Lerins, sitio en la Provenza. No pudo emprender su fuga con tanto secreto que su madre no le llegase a entender. Despachó al punto algunos criados tras él, pero nunca le pudieron alcanzar. También se asegura que el demonio hizo cuanto pudo para estorbar sus santos intentos. Fuele siguiendo por la más de una legua un endemoniado, gritando con todas sus fuerzas: «Cesario, no pases adelante, detente, Cesario». Fatigado el virtuoso mancebo de aquellos importunos gritos, se paró, hizo la señal de la cruz, y en una taza que llevaba, habiéndola llenado de agua, diósele a beber al poseído, y al punto quedó libre de tan enfadoso huésped. Llegando a Lerins, le dio el hábito de monje San Porcario, abad del monasterio. En breve tiempo se hizo admirar de todos los religiosos. El fervor, la devoción y la modestia del joven novicio profesó, y viéndose ligado a la religión con los sagrados votos, soltó las riendas a su fervor. Parecía haber nacido sin pasiones, y en fuerza de su continua mortificación perdió el uso de los sentidos. Era perpetuo y riguroso su ayuno, gastaba en oración y en lección el tiempo dedicado al descanso por su apacibilidad, por su compostura y por su íntima unión con Dios. No era conocido por otro nombre que por el del ángel del monasterio. Arruinaron su salud los rigores de su penitencia, juntos a la delicadeza de su complexión. Hizo su santo abad cuanto pudo para que la recobrase, pero viendo que nada aprovechaban los remedios, ni su paternal cuidado, juzgó que le haría más provecho la mudanza de aires. Envióle a la ciudad de Arles a casa de un ciudadano muy conocido en ella, que se llamaba Fermín, y con su mujer Gregoria se ejercitaba en obras de caridad con los pobres y con los religiosos enfermos. Enamorado Fermín de la extraordinaria virtud de Cesario, le trató como a hijo suyo, cuidó de su salud con cariñoso desvelo, logró reparársela del todo, y pareciéndole que le hacía doble beneficio, le puso bajo la disciplina de Pomerio, célebre retórico, para que le perfeccionase en la elocuencia y en las letras humanas. Pero pedía Dios a Cesario otro estudio más serio y más conforme a los designios de su divina providencia. Así lo manifestó en una visión, y desde entonces únicamente se dedicó al de la religión y de la Sagrada Escritura. Visitando un día Fermín al obispo Eona, le dio en la conversación que tenía hospedado en su casa a un monje de Lerins, mozo de un mérito nada vulgar. Llamóle el prelado, hízole varias preguntas acerca de su país y de su familia, reconoció por ellas que era su pariente, y con el beneplácito de su abad le detuvo en su palacio y le incorporó en la clerecía de Arles. Confirióle luego los sagrados órdenes y poco después le ordenó de presbítero. La nueva dignidad le hizo más humilde y más mortificado. Acordándose que era religioso, quiso parecer siempre lo que era, nunca mudó su modo de vivir, siempre el primero a los divinos oficios, siempre más penitente, más caritativo y más devoto.
Era para él el palacio episcopal lo más que el monasterio. Había fundado uno San Honorato en el arrabal de la ciudad y situándole en una isleta que forma el Ródano llamada Camarga, hízole abad el obispo, y el santo le gobernó 3 años con tanto celo, con tanta prudencia y con tanto acierto, que habiendo caído enfermo el obispo de la enfermedad de que murió, deseó mucho no tener otro sucesor que a Cesario. Muerto el prelado, fue electo Cesario para sucederle, por unánime consentimiento. A todos agradó la elección, menos a él. Resistióse, huyó, escondióse, pero todo fue en vano. Era menester rendirse a un llamamiento de Dios tan descubierto. Luego que Cesario fue elevado a la silla episcopal, reconocieron todos que tenían en él un perfecto sucesor de los apóstoles. Correspondió su celo a la eminente virtud y a su celo el fruto de sus trabajos. Predicaba regularmente 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, y siempre con eficacia y con maravillosa moción. Parecía que registraba lo más interior de los corazones, según las vivísimas pinturas que hacía de las costumbres y de los desórdenes de su tiempo. Tenía singular talento para descubrir y para curar las enfermedades del alma. Su caridad con los pobres jamás le permitía dejar a alguno sin socorrerle. Solía decir que las rentas del obispo eran la pensión que la Iglesia tenía consignada para alimentos de los necesitados. Ningún pastor excedió a nuestro santo en el cuidado de su rebaño. En toda su diócesis no hubo aldea, choza ni cabaña que no viese todos los años a su obispo, ni persona alguna que se escondiese a su vigilancia pastoral. Si manifestó su celo en reformar los abusos, en desarraigar los vicios y en restablecer la disciplina, no resplandeció menos en conservar entre sus ovejas la pureza de la fe. Combatió principalmente la herejía de los arrianos, que profesaban los godos, dueños de la sazón de la provincia. No explicó menos su celo en atacar a los pelagianos, y especialmente a los semipelagianos, cuyo número era el mayor, ni su caridad se estrechaba en los límites de su diócesis. Enviaba a los reinos comarcanos muchas copias o traslados de sermones que supliesen la falta de predicadores y facilitasen la sana instrucción de los fieles. También se aplicó en arreglar el oficio y culto divino, y a desterrar de los templos las conversaciones inútiles, las posturas indecentes, los trajes y modales desaventurados, y en fin, todo lo que olía a profanidad. En medio de tantos trabajos jamás se dispensó en alguna de sus acostumbradas penitencias, y causaba admiración cómo podía hacer tantas limosnas con rentas tan moderadas. Fundó hospitales, así para los enfermos como para los peregrinos o forasteros, y también fundó algunos monasterios. Siendo nuestro santo tan agradable a Dios, no le podían faltar tribulaciones. Hallóse expuesta su paciencia a tristes prolongadas pruebas. Reinaba a la sazón en España Alarico II, rey de los visigodos, y se extendían sus estados a la Aquitania y a la Galia narbonense, que comprendía el Languedoc y gran parte de la Provenza. Aunque era arriano el monarca, permitía a los obispos católicos que se juntasen para la conversación de la fe y para atender a la disciplina eclesiástica. Convocóse un concilio en la ciudad de Agda el año de 506, presidió en él San Cesario, a quien los obispos respetaban como a su maestro por su doctrina y por su virtud. Halláronse en este concilio 35 obispos, que hicieron 71 cánones de mucha importancia para la disciplina. Ordenaba el 18º que todos los fieles comulgasen 3 veces al año, por Pascua, por Pentecostés y por Navidad, añadiendo que los que faltasen a esto no serían tenidos por católicos. Era San Cesario rígido celador y muy observante de los sagrados cánones, por lo cual los hacía observar a todos con su acostumbrada exactitud. Desagradó a muchos este celo, formaron contra el santo una especie de conjuración y no perdonaron medio alguno para desacreditarle y para perderle con Alarico. Forjando contra él 1000 calumnias, estaba a la frente de los malcontentos Linciano, notario de su iglesia, y acusó al santo de que favorecía secretamente a los borgoñeses.
Movido de esta falsa acusación, echó el rey a Cesario de su iglesia y le desterró a Burdeos. Sufrió el santo con heroica paciencia las incomodidades de su destierro. Conocieron los de Burdeos su inocencia, luego que fueron testigos de su santidad, prendiéndose fuego en la ciudad, y no se halló otro medio para atajar el incendio que recurrir a las oraciones del santo. Apenas se puso en oración a vista de las llamas cuando éstas se apagaron, informando a Alarico del milagro y de tan ejemplar paciencia con la que llevaba a su destierro, le restituyó a su iglesia. Fue recibido en ella con públicas demostraciones de alegría, pero no juró mucho la calma. Derrotado Alarico por Clodoveo en los llanos de Poitou, perdió con la corona la vida. Sacudióle Teodorico, rey de los ostrogodos en Italia, y luego se alió con los franceses y con los borgoñeses, entre los brazos, sitiado unos y otros la ciudad de Arles. Pasóse al campo de los sitiadores un eclesiástico mozo, pariente de San Cesario, y de aquí se tomó pretexto para una nueva calumnia. Los arrianos y los judíos, que formaban el partido más poderoso y eran enemigos de la religión de nuestro santo, le acusaron a los ministros del rey de que tenía inteligencia con los franceses y los borgoñeses, y trataba de entregarles la ciudad. Bastó esto para suponerle reo, echaron mano de él, encerráronle en una horrorosa prisión y se trataba de arrojarle al Ródano, cuando dichosamente se interceptó una carta de cierto judío que prometía a los sitiadores hacerlos dueños de una puerta de la ciudad, como libertasen del saqueo a todos los de su nación. Conocióse por esta casualidad la inocencia del santo, sacáronle de su calabozo, pusiéronle en libertad, y sólo se aprovechó de ella para asistir a una multitud de personas desamparadas que se refugiaron en la ciudad después de levantado el sitio. Viendo San Cesario que se las dejaba parecer de hambre y de miseria, después de haber vendido todo cuanto tenía para socorrerlas, hizo fundir los vasos sagrados de oro y plata que servían al altar para pagar el rescate de los prisioneros y para sustentar a los que estaban en peligro de morir de necesidad. Esta generosa caridad, admirada de todos los buenos, irritó el corazón de los envidiosos, que no podían sufrir su virtud, y dio pretexto a otra nueva calumnia. Diósele a entender a Teodorico que Cesario había destituido y puesto pobre a su iglesia por enriquecer a los franceses y a los borgoñeses, y que fomentaba siempre en los pueblos cierto espíritu de sedición. Mandóle el rey a comparecer en Italia para responder a los cargos que le hacían. Obedeció el santo, pasó a Rávena y presentóse al rey con aquella serenidad de semblante y con aquel sosiego de corazón que inspira la buena conciencia. Bastó su presencia para disipar las impresiones del monarca. Luego que le vio, se sintió penetrado de la mayor veneración y respeto al santo obispo. No le permitió hablar ni una sola palabra en punto de su justificación. Colmóle de honores, hízole ricos presentes que admitió Cesario, pero el mismo día los empleó todos en rescatar a cuantos prisioneros de su diócesis se hallaban en Italia. No pudo menos que admirar y de publicar el mismo rey una caridad tan asombrosa. Noticioso el papa Simaco de que San Cesario estaba en Rávena, le quiso ver. Fue recibido del pontífice, del clero y de los senadores de Roma con aquellos honores que sólo se tributan a la virtud y a un mérito extraordinario. Su presencia aumentó su reputación, concedióle su santidad el palio y permitió que los diáconos de su iglesia llevasen dalmáticas como los de la iglesia de Roma. Restituido a ella San Cesario, gozó de la paz y de la calma que le había merecido su eminente virtud, reedificó el monasterio que había comenzado y habían destruido los arrianos con el pretexto del sitio, dedicándole a la Santísima Virgen, a quien profesó toda la vida muy singular devoción, y es aquel célebre monasterio que se llama hoy la Abadía de San Cesario. Puso en él una comunidad de religiosas, haciendo venir para gobernarla a su hermana Santa Cesaria, que vivía con gran fama de santidad en un monasterio que el famoso abad Casiano había fundado cerca de Marsella. Compúsoles una regla en que se descubre sensiblemente el Espíritu del Señor y es un compendio de la perfección cristiana.
observóse exactamente en el monasterio hasta que se introdujo en él la regla de San Benito. También dispuso el santo otra regla para los monjes, que fue recibida en muchos monasterios. No fueron ellas solas las obras que escribió este gran santo. En la colección de los padres se hallan muchas homilias suyas, y los sabios se duelen con razón de la gran pérdida que hizo la posteridad eclesiástica en el tratado de la gracia y del libre albedrío, que compuso contra Fausto de Ries. Siendo ya San Cesario el oráculo de toda la Francia por su sabiduría y por su santidad, celebró un concilio en Arles donde se hicieron muchos útiles reglamentos. Convocó otro en Carpentras, que presidió él mismo, y hallándose 2 años después en Orange en compañía de muchos obispos con ocasión de la dedicación de la iglesia fundada por el patricio Liberio, se celebró en la misma ciudad aquel famoso concilio cuyos 25 cánones sobre la predestinación y la gracia fueron desde luego aprobados por el Papa Bonifacio II, en una epístola que dirigió a San Cesario como presidente que había sido del concilio y después fueron adoptados por los concilios generales. Igualmente presidió en el concilio de Vaison y poco después en el de Ries, en que fue depuesto el obispo contumelioso por su escandalosa vida. Pronunciaba la sentencia del concilio, escribió nuestro santo al Papa Juan II, que la aprobó y confirmó cuanto había hecho contra aquel indigno prelado, que fue desterrado a un monasterio por el resto de su vida. Restituido San Cesario a su iglesia, conoció que Dios quería premiar sus trabajos y que estaba cercana su muerte. No hubo días más colmados que los suyos. Cayó enfermo hacia la mitad de agosto y todos sus pensamientos se volvieron a los gozos celestiales, de que ya le daba el Señor a gustar a algunos como destellos. En medio de los agudos dolores que padecía, en fin, después de haber recibido los sacramentos de la Iglesia con el mayor fervor, lleno de días y de merecimientos, entregó dulcemente su espíritu en manos de su Criador el día 27 de agosto del año 542, a los 74 de su edad, venerándole después todos los siglos como el verdadero modelo de un perfecto obispo. Diéronle sepultura como lo había deseado en el monasterio de las religiosas que había fundado él mismo, y que hoy tiene su nombre, aunque la iglesia, como ya se dijo, estaba dedicada a la Santísima Virgen. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Suplicámoste, oh Dios omnipotente, que en esta venerable solemnidad de tu bienaventurado confesor y pontífice San Cesario crezca en nosotros el espíritu de devoción y el deseo de nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 4 de la primera del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, considérenos el hombre como ministros de Cristo y dispensadores de los ministros de Dios. Entre los dispensadores se busca ya aquel que sean encontrados fieles. A mí, pues, me importa muy poco el ser juzgado de vosotros, o en juicio humano, pero ni aun a mí mismo me juzgo, porque no me acusa la conciencia de cosa alguna, pero no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Nota: Corinto, la más célebre y la más rica ciudad de Acaya, se había entregado a todos aquellos vicios que regularmente acompañan a la opulencia y al mucho comercio con las naciones extranjeras, cuales son la profanidad, los deleites, el regalo y los demás desórdenes que son consecuencias de estos. En los 18 meses que San Pablo se detuvo en aquella ciudad, había hecho grandes conversiones, y habiendo partido de ella, escribió desde Efeso esta admirable epístola para preservar a los fieles del contagio. Reflexiones. Considérennos los hombres como ministros de Jesucristo. Es decir, un título tan glorioso debe acordar a los fieles el respeto y la sumisión que han de profesar a los ministros del Señor, pero tampoco éstos se han de olvidar de la humildad, de la bondad y del desinterés con que deben servir a los fieles, ni mucho menos de lo pura, ejemplar e irreprensible que debe ser la vida de los ministros del Salvador.
de la fidelidad y de la pureza de manos con que deben dispensar los sagrados misterios. Ellos son los que manejan los intereses de Dios y de los hombres, uniendo los derechos de su misericordia y de su amor. No hay empleo más santo, no hay estado más respetable, porque tampoco le hay más sagrado ni más sublime. ¿Qué virtud, qué santidad pide en los que le poseen? Son los dispensadores de la sangre de todo un Dios. Temamos profanarla, dispensándola a los pecadores impenitentes, pero siendo la sangre de un Dios que murió por los pecadores, temamos también cerrar esa fuente de salud a los que se quieren lavar con ella. Las personas consagradas al santo ministerio son como unos ecónomos, cuya primera virtud debe ser la fidelidad. Fidelidad a Jesucristo para buscar únicamente sus intereses, fidelidad a la Iglesia para trabajar con celo y rendimiento bajo sus reglas y sus órdenes, fidelidad a los pobres para administrar con economía su patrimonio, fidelidad a todos los fieles para instruirlos y para edificarlos. Faltar a la fidelidad de Jesucristo es sacrílega prevaricación. Faltar a la de la Iglesia es sediciosa impiedad. Faltar a la de los pobres es notoria injusticia. Faltar a la de los fieles es una especie de irreligión, que siempre castiga a Dios severamente. Apelo, Señor, a vuestro tribunal, exclama San Pablo, de los errados juicios de los hombres, a presencia de todo el universo, reformaréis aquellas injustas sentencias que la maledicencia y la malignidad pronunciaron contra vuestros siervos. ¿Qué razón más poderosa para movernos a despreciar los juicios de los hombres y para no mezclarnos nosotros en juzgar a los demás? A poca reflexión que hagamos sobre la ligereza y la inconstancia de los juicios que muchas veces hemos hecho de los otros y sobre los intereses de las pasiones que nos incitaron a formarlos, nos será muy fácil despreciar los juicios que los demás hacen de nosotros. Todo un apóstol, San Pablo, a quien de nada le remordía la conciencia, no por eso se cree justificado, pues ¿en qué fundamos nosotros nuestra seguridad? Esta engañosa seguridad precisamente ha de ser calma aparente y efecto de una falsa conciencia. El Evangelio es del capítulo 24 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Velad, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Sabed, pues, esto, que si el padre de familia supiera la hora en que había de venir el ladrón, velaría ciertamente, y no permitiría minar su casa. Por tanto, estad siempre vosotros prevenidos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no sabéis. ¿Quién pensáis es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor constituyó sobre su familia para que les dé a tiempo el sustento? Bienaventurado el siervo a quien su Señor, cuando venga, encuentre obrando de esta manera. Os digo de verdad que le dará la administración de todos sus bienes. Meditación de las virtudes aparentes. Punto primero. Considera que no hay cosa más común en el mundo que la apariencia de virtud, aquella estimación que inspira la misma razón natural a todo hombre por la rectitud, por la bondad, por la habitualidad del alma en obrar bien, en seguir lo que ordena la religión y lo que dicta la recta razón, junto con aquella pasión que tiene una alma naturalmente orgullosa a sobresalir, a distinguirse y a lograr todo lo que granjea honor y aplauso, son el verdadero origen de la hipocresía, es decir, de aquel artificio que se afecta en materia de virtud y de devoción. ¿Cuántas hipocresías se imaginan lícitas para ocultar uno lo que es, sobre todo cuando se cree necesaria la buena reputación para el bien público? Es la hipocresía un vasallaje que el vicio tributa a la virtud. El orgullo es el verdadero padre de todas las virtudes falsas, pero el amor propio tampoco tiene la menor parte en su nacimiento. Enamoran, encantan los privilegios de la virtud verdadera. Su resplandor halaga los ojos y el honor que la acompaña irrita, por decirlo así, el apetito de una alma naturalmente orgullosa. Pero como la verdadera virtud
pide necesariamente muchas violencias, muchos sacrificios que son indispensables para ser verdaderamente virtuosos, el amor propio que no gusta de esta violencia solo se aplica a las apariencias de la virtud, que engañan con exterioridades especiosas. Esta mentirosa máscara contenta el orgullo sin turbar las pasiones, ni inquietar el amor propio. Aféctase una dulzura superficial, una modestia bien figurada, una humildad que nunca pasa de las palabras ni de aquel airecillo o encogimiento que quiere representarla. Hácense todas las buenas obras que meten ruido y se asiste con puntualidad a todas las devociones de moda. La disimulación es arte que con un poco de habilidad y otro poco de aplicación bastan para aprenderle. A la verdad, el papel de devoto bien representado engaña, y ciertamente es cosa muy fácil dejarse engañar en él, pero ¿qué adelantarán esos enmascarados? La comedia no dura mucho tiempo, y la máscara se cae o se desgasta, y allá en el fondo de la conciencia se conoce muy bien que no hay cosa más despreciable que querer un hombre figurar lo que no es. Sin embargo, no hay el día de hoy cosa más común que esta impía mojiganga. No ha habido hereje que no haya afectado engañar con su exterior, ninguno que no haya remedado al hombre devoto, al hombre mortificado, al hombre modesto. Buen Dios, esta generalidad de virtudes falsas prueba evidentemente la necesidad de un juicio universal. Punto segundo. Considera que las virtudes aparentes se encuentran principalmente en tres clases de personas: en los hipócritas, en los que el mundo llama hombres de juicio, y en la gente moza. En los hipócritas por malicia, y en la gente moza por flaqueza de la edad. Y en los hipócritas, como embusteros, afectan la apariencia de la virtud para recoger el fruto que es la estimación y el aplauso, pero sin hacer los gastos. No pueden tener virtud que no sea falsa, puesto que la virtud está fundada en la verdad, la cual nace de un corazón íntimamente persuadido al bien sólido con sincero deseo de conseguirle. Faltando en los hipócritas este sincero deseo, solo tienen la apariencia de buenos, pero su interior es falso y mentiroso. No buscan directamente el meollo del bien, sino la corteza, y por eso toda su afectada virtud está en la superficie. Con todo eso, logran lo que pretenden, que es el concepto, la estimación y el aplauso de los hombres, porque los hombres solo juzgan por las apariencias, no pudiendo penetrar en el fondo del corazón. Las virtudes de los filósofos antiguos eran falsas. Fuera del cristianismo y de la verdadera religión no puede haber verdadera virtud. Tales son aún entre los cristianos las virtudes de muchos que se llaman hombres de juicio u hombres de bien, poco cimentados en la fe y en la devoción. Solo poseen unas virtudes morales y naturales, que no son incompatibles con el vicio y aun con la impiedad. Son reputados por virtuosos porque tienen cierta especie de moderación, de rectitud y de justicia, pero es falsa su virtud, porque el alma de las virtudes es la fe, y por otra parte, les falta la devoción. ¿Qué importa que sean moderados y justos si desprecian la humildad, la caridad, la paciencia, sin las cuales no es posible ser verdaderamente virtuosos? Por cuanto todas las virtudes tienen entre sí cierta esencial conexión, los jóvenes fácilmente dan también en este escollo, deslumbrados de una falsa brillantez, faltos de experiencia y con la razón poco ilustrada, frecuentemente equivocan con la virtud la apariencia de ella. Obsérvase esto en muchos novicios que, entregados al servicio de Dios por un poderoso impulso de la gracia, dan en excesos de muy presto y que de muy presto se cansan. La verdadera virtud tiene un carácter que no se puede contrahacer. Es verdaderamente humilde, mansa, caritativa, mortificada, exacta y puntual en observar hasta las más mínimas obligaciones del Estado, de una conciencia delicada, de un corazón recto, blando y benéfico, y de una devoción afectuosa y tierna.
Mi Dios, qué poca verdadera virtud se halla en el mundo, pero Señor, aunque se hallara mucho menos, espero con el favor de vuestra divina gracia y por la intercesión de vuestra Santísima Madre, en quien después de vos coloco toda mi confianza, que de hoy en adelante he de tener una verdadera virtud. Jaculatorias. Dirigidme, Señor, por el verdadero camino de vuestra santísima ley, y enseñadme a practicar la verdadera virtud. Dadme, mi Dios, un corazón puro y limpio, acompañado de aquella recta intención, sin la cual no hay verdadera virtud. Propósitos. 1. Distínguese la verdadera virtud cristiana de la falsa por el principio de donde dimana, que es Dios, y la gracia, siendo ésta la que comunica su estimación y su valor. Distínguese por el motivo que la excita, que siempre es sobrenatural, y de él se deriva el esplendor que la acompaña. Distínguese por el fin a que se dirige, que es puramente para agradar a Dios y adelantar el negocio de la salvación. El verdadero modelo de todas las verdaderas virtudes fue Jesucristo, y los santos fueron fieles copias suyas. Nunca pierdas de vista estos grandes modelos. Si quieres conocer si tu virtud es verdadera, examina cuál es su principio, cuál su motivo y cuál su fin. Desconfía de toda obra exterior, por loable que parezca, si no está animada por la caridad, que es el alma de todas. Sin ella todo es exterioridad, apariencia y superficie de virtud. Aplícate a agradar a Dios en todo cuanto emprendas, procurando, a imitación de Jesucristo y de los santos, que su mayor gloria y la salvación de tu alma sean el único motivo y fin de todas tus acciones. 2. Aunque no se posean desde luego todas las virtudes, no es posible tener una sin que esté acompañada de un verdadero deseo de adquirir todas las demás. Si eres verdaderamente devoto, te abrazarás en vivas ansias de ser humilde, caritativo, mortificado y paciente. Si eres verdaderamente humilde, con ninguno te podrás mostrar duro, quisquilloso y desabrido. ¿Guardaste bien de manifestarte impaciente, poco sufrido y colérico? Haces limosna, rezas mucho, asistes a todos los ejercicios de devoción, a todas las obras de misericordia, cosa muy loable, pero eres murmurador, vengativo, suspicaz, desconfiado, estás lleno de hiel, descuidas de las obligaciones de tu estado, de tus leyes y de tus reglas, pues desconfía de tus llamadas virtudes. Mucho es de temer que sean falsas. Examínalas bien con frecuencia y ten por cierto que este ejercicio es de la mayor importancia. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que aceptar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa Iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!